Bueno, yo creo que podemos arrancar ya. Buenos días a todos, buenos días sobre todo a nuestras invitadas ponentes especiales, que son todas docentes de nuestros cursos de AMIR, además con relación con AMIR desde hace tiempo y especialistas en el área. Buenos días, Carmen, buenos días, Hola, Sara. Nerea, buenos días. Pues buenos días. yo creo que en principio lo que os voy a pedir de entrada es que os presentéis y que nos contéis pues un poquito más de vosotras, de vuestro trabajo, de vuestra figura profesional y dentro de AMIR. Bueno, pues como era por orden alfabético, voy a empezar yo. Soy Carmen, soy Carmen Casas y bueno, soy terapeuta familiar, docente también en terapia familiar y universitaria. Y con Amir pues dando también cursos tanto en infantil como también en sistémica, en terapia familiar. Pues ya muchos años trabajando como la mayoría de nosotros y lidiando con familias, sobre todo en la práctica clínica privada, trabajando con siempre más de un miembro en sesión pues para ayudar, ¿no? Y últimamente también online, que es una ventaja también que nos ha ofrecido quizás la pandemia, aunque antes ya estaba recogida, ¿no? Y encantada de la invitación, por supuesto, encantada. Encantados nosotros de tenerte, Carmen. Muchísimas gracias. Nerea. Bueno, ahí vamos también con orden alfabético. Gracias por la invitación. Es un placer estar con compañeras que compartimos también otros espacios y aprovechando hoy, ¿no?, como Día Internacional de la Salud Mental. Así que, bueno, pues un gusto. Yo me dedico básicamente a la práctica privada y a la docencia universitaria y, bueno, luego también en otros contextos muy habitualmente de sistema de protección a la infancia y adolescencia. Hay masa medida, supervisiones de equipos. En la práctica privada, bueno, pues sobre todo desde un enfoque sistémico, no siempre con familias, porque bueno, trabajo mucho con parejas y muchísimo con adolescentes, pero sí, bueno, incluyéndolas muy a menudo para cumplir con esa perspectiva, ¿no?, dinámica y sobre todo, bueno, de implicación y de nuestro marco sistémico. En cuanto a la relación con AMIR, que ya va siendo así como de más larga data, con la formación de infancia y, bueno, pues os sonará ahí algunos, tema fratría, que para mí es uno de los temas estrella, me gusta mucho trabajar con ese subsistema y en el máster de terapia familiar también, o sea que eso, vamos a ver ahora. Gracias. Muchas gracias. Yo soy Sara, soy psicóloga clínica y bueno, ahora mismo estoy trabajando en un hospital público. En otros momentos también he estado trabajando en la práctica privada, tanto con niños como con adultos. Y es verdad que ahí tengo un poco la parte de intentar aplicar la sistémica a dos ambientes o dos entornos bastante distintos, ¿no? Y con los retos que supone aplicarlo en el entorno privado y con los super retos, diría, que supone aplicarlo a nivel público con cómo funcionan un poco pues, los distintos sistemas en ese sentido. Y luego, aparte de esto, también estoy trabajando en investigación, ahora en infancia, que también es un tema que yo creo que todas, ¿no?, en ese sentido compartimos también como interés. También en algún curso de AMIR he dado alguna charla, ¿no?, en relación a esto de infantil. Y ahora soy la coordinadora del máster de terapia familiar, que es un poco también las razones por las que hoy nos hemos reunido aquí y que yo estoy encantada de poder compartir este espacio con vosotras, ¿no?, con Celeste, con Nerea, con Carmen, podernos ver las caras, aunque sea con esta excusa de hablar sobre todo esto, ¿no?, poder tener un poco este espacio de estar todas y compartir con la gente también que está aquí un poco nuestros pensamientos, nuestras reflexiones y lo que ellos nos puedan hacer llegar a nosotros también. Muchas gracias, Sara. Pues hoy estamos aquí, como decías tú, pues hemos aprovechado este día, el Día Mundial de la Salud Mental, que es hoy 10 de octubre, un día muy importante para nuestra profesión. Estamos ahí haciendo avances, parece que cada vez se habla más, cada vez está un poquito más presente y lo que hemos querido es abordar este día, no dejar pasar la fecha obviamente de ninguna manera, porque sabéis que para mí pues, la profesión de la psicología es muy importante y es una porción importantísima de nuestra academia, pues todo lo que es la formación en psicología. Y hemos querido abordarlo desde este enfoque de la terapia familiar sistémica en la que vosotras sois especialistas. Entonces,
Vamos ya. En primer lugar, me gustaría que habláramos sobre la familia como recurso principal en este tema de la salud mental. ¿Qué os parece el hecho de que sea la familia el punto central o un punto importante dentro de la salud mental? ¿Seguimos respetando el orden alfabético o no lo podemos Adelante. saltar? Ser adolescentona sin saltarnos también el orden. Bueno, empiezo y otra vez ya no empiezo. No, fíjate que es curioso porque, cómo no, si aquí estamos, trabajamos desde ahí, yo creo que es casi una forma de vivir y de filosofar y de ver el trabajo y el día a día. Es que sin la familia no tiene mucho sentido intervenir o trabajar o incluso hacer traducciones de diagnóstico, hipótesis, es que está, sí o sí, ¿no? Y siempre es verdad que a veces se tiende a señalar a uno de los miembros de la familia como el portador del síntoma y el que tiene el problema, y sabemos que no es así, sabemos que sí, que es verdad que porta parte del sufrimiento y el síntoma, pero aquí son todos los miembros de la familia los que sufren y los que a la vez pueden ser un recurso estupendo para ayudar a salir de ahí, ¿no? Y siempre me ha parecido bueno, es una de mis actividades favoritas y creo que de Nerea también, porque ya somos amigas desde hace tiempo, poder supervisar a profesionales para que ayuden a las familias a ser contenedoras, facilitadoras del cambio o por lo menos acompañar a un sufrimiento para que se mitigue. Creo que es una de las labores más chulas junto con la terapia. Yo creo que tanto la supervisión para ayudar a profesionales a que hagan esto como directamente a las familias, creo que es devolver el poder a quien tiene que tenerlo, ¿no? El poder, la responsabilidad y quizás la puerta más cercana y más directa a ayudar a cualquier miembro que esté sufriendo, sea adolescente, sea niño, pareja. Es que es el entorno donde nos desarrollamos, ¿cómo no? ¿No? Entonces, devolverle ese poder y reconocimiento, creo yo. De hecho, yo te escuchaba a Carmen y decía, es que aunque nosotros no traigamos a la familia, la persona sí que la va a traer inevitablemente, ¿no? Entonces siempre están ahí. Otra cosa es que lo veamos o no lo veamos, ¿no? Muy entre comillas, o Sí. nos pongamos las gafas de terapeuta sistémico que luego ya no te las puedes quitar nunca. Y entonces, inevitablemente, no se quitan, ya no se quitan. Inevitablemente ves que la familia está ahí y que es sumamente importante para todo, ¿no? En cuanto a las cosas que me hacen sufrir y en cuanto a lo que decías, ¿no? En cuanto a este recurso que nos permite que todo vaya bien, ¿no? O que todos nos sintamos bien en este sistema familiar. Pero inevitablemente siempre están ahí, ¿no? Otra cosa es que a veces hagamos que, o como que se nos eduque quizás más a no tenerlo en cuenta, pues porque son más personas, más factores. Es una visión mucho más compleja que solo ver a una persona, ¿no? O hacer una formulación individual, pero siempre está ahí. Y yo creo que por eso las gafas sistémicas no se pueden quitar, porque una vez que eres consciente de esta mentalidad, no puedes decir, ahora voy a ver solo una parte de la realidad, ¿no? Voy a ver solo una de las patas del elefante o solo la cola o solo la trompa. No tiene sentido esto. Como se comenta en sistémica, ¿no? Quizás es tan importante los miembros que están en sesión como los miembros que tiene el terapeuta en la cabeza, ¿no? Sí. Y puede tener a alguien en sesión, pero aquí está todo el genograma, por decirlo de alguna manera más simbólica. Bueno, ahora que ya hemos saltado el orden de turnos, me alegra mucho. Gracias, Sara. Bueno, ya sabéis que mucha de la demanda que viene a la práctica privada es individual, o sea y a veces cada vez más van conociendo qué enfoque. Hace poquito me ha preguntado una persona y ya había pasado por distintos terapeutas de distintos enfoques, entonces quería probar sistémica y he dicho qué bien. Luego no era la idea de sistémica tampoco, pero el planteamiento era individual y a mí me parece, bueno, creo que inevitablemente, como decís lo de las gafas, me gusta mucho llevar también la metáfora como, además de Sara decía, creo que has dicho pata o cola de elefante, creo que pata. Pues gafas que son intercambiables, que a menudo también deberíamos hacer esfuerzo de ver con qué gafas están viendo ellos, que curiosamente hay miembros, y a veces son los más pequeños, que tienen también unas gafas sistémicas, y cambiar también por otros elementos, ¿no? Decimos, ¿no? Telescopio, microscopio, porque entramos en un foco, desfocalizamos y ver qué está pasando en esa dinámica con individual.
A mí antes me costaba más, pero bueno, a costa, supongo que la experiencia y también de sistematizar un poco, y ya generalmente utilizamos genograma, no solo con las familias, no dejo de sorprenderme. Hay casos, contaba esta mañana uno justo en supervisión, que no voy a contaros por cuestión de tiempo, pero decía, caray, llevo año y medio trabajando con esta familia, creía que a todos los niveles, y la madre ahora me pidió una sesión a las 10 de la noche viniendo de viaje, venía de viaje de estar en casa de su propia madre a 500 kilómetros. Y me ha contado unas cosas que yo no sabía de ese nivel, ¿no? Cómo trabajamos siempre trigeneracional, incluso a veces un poco más allá. Y es como que ahora todo ha tomado sentido. Yo le digo lo último antes de irnos anoche. Caray, y vinisteis diciéndome que tu hijo tenía un problema. Y nos reímos las dos, ¿no? Pero me hablaba de la abuela, de una expulsión, una historia de alcoholismo que yo no he conocido porque he estado en la familia nuclear, la de convivencia actual, respecto a este paciente identificado. Y hay que desgranar eso. Bueno, familia de origen del terapeuta, aprovecho también ahí con Carmen y todo lo que nos ayuda con que nos trabajemos también antes y durante. Me parece fundamental, o sea, que cambiemos este foco. Me encanta lo de las gafas, me encanta la metáfora y de que luego no te las puedes quitar, es verdad, luego ya dejas de ver la consulta individual totalmente. A propósito de esto, las familias que necesitan diagnóstico para manejar situaciones difíciles, ¿qué hacemos? ¿Cómo abordáis estas situaciones? Yo creo que el diagnóstico, fíjate, tiene su, bueno, como casi todo, su haz y el en vez, tiene su parte positiva y tiene su parte negativa, como lo usemos. Y es verdad que los sistémicos, en general, por hacer un perfil a lo mejor un poco injusto, pero en general tendemos a evitar ese diagnóstico. Nos centramos en un diagnóstico más relacional, nos centramos en un puede ser esto y lo otro, ¿no? Un poco más abierto, flexible. Pero es verdad que algunas familias, cuando pensaba sobre el tema, necesitan ese diagnóstico o para aliviar culpa, si podemos entrar directamente en esta palabra tan dura, o para tener sensación de más control o recursos o que sea algo más manejable, ¿no? Claro, luego están los contras. Una vez que encasillas un diagnóstico, a veces se produce la limitación de que no podemos ampliar, como comentábamos las gafas, ¿no? Otra visión que complemente un diagnóstico y que haga más posible o más fácil la intervención. Porque a veces un diagnóstico limita, sobre todo cuando tiene connotaciones de psiquiátrico. Es que esto es a través de la medicación cómo funciona, si no, no. Es como si fueran incompatibles, ¿no? Cuando yo no sé vosotros, a mí me cuesta a veces convencer a la familia que lo uno no es incompatible con lo otro, más bien todo lo contrario. Se ayudan para poder ayudar de una manera mucho más coherente al paciente identificado en este caso, ¿no? Tiene que ver también con ese significado que se otorga, porque hay familias en las que, sobre todo cuando no ha habido un diagnóstico previo, bueno, luego hay que ver también en cada miembro, pero mi sensación, y últimamente estoy derivando bastantes casos, justamente bueno, porque veo que hay riesgo, que es bueno, pues en momentos del desarrollo que puede haber otras cosas y en quienes sí llega un diagnóstico, que muy a menudo es casi como decir nada, porque la cuestión es qué hacemos con ello, sí que percibo bastante alivio. En aquellas familias en las que ya lo traen, ya es como que vendrían con ello y hace años, y suele ser ese paciente identificado normalmente, y además ya si tenemos patologías mayores y bueno, toda una dinámica alrededor de ello, para mí también es como una oportunidad de desafío, porque es, vale, ¿y con esto qué hacemos? ¿O qué respuesta se da? Y yo lo anoto y también suelo utilizar bastante esta expresión, pero me sirve en tanto en cuanto me lo explicáis y no el diagnóstico en sí, que podemos irnos ahí al DSM o a la CIE, sino que esto cómo ha afectado a vuestra familia, porque esa etiqueta muchísimas familias la tienen, pero cómo ha afectado y qué podemos construir a partir de ahí o deconstruir, pero en términos de lenguaje común. ¿Qué queremos decir con esto? Porque igual no decimos nada, si está estable además, bueno, pues trabajamos como con cualquier otra familia. Bien, es verdad que dices lo del diagnóstico,
que a veces vienen familias sin diagnóstico durante años, cuando igual en el momento evolutivo oportuno hubiera supuesto una ayuda importante para búsqueda de recursos, para colocar cada cosa en su sitio en la cabeza de los papás, por ejemplo. Estuve trabajando en un cole cerca de 10 años y es verdad que a veces, bueno, yo no sé vosotros si habéis encontrado algo así, por aquello de que está a veces en un punto límite, nadie le pone, como se dice vulgarmente, el cascabel al gato y termina pasando el niño etapas de su vida sin a lo mejor recibir una ayuda oportuna por no tener este nombre, ¿no? O algo más certero. Sí, sí, me llegan así a la mayoría de edad, segundo de bachiller, muy Eso. habitualmente. El año pasado cantidad y decía, no puede ser porque esta sintomatología está presente desde hace, ¿cómo ha conseguido Claro. una escolarización pseudo adaptada, pero a costa de mucho sufrimiento y de muchos recursos que no eran certeros y una atribución, bueno, por una parte, o sea, sobre todo respecto al sistema interno. Entonces, para mí a veces el diagnóstico tiene esa oportunidad de externalizar también, ¿no? Sí. Pero poquitas veces también. Cuando ya me lo traen digo, vamos a cuestionarlo. Y de hecho, esto que estáis diciendo ahora también pasa, yo ahora que estoy trabajando con adultos, también me pasa mucho, ¿no? Que ni siquiera he llegado a un diagnóstico cuando soy adulto. Y un poco en la línea de lo que decía Carmen, una de las necesidades que tenemos todos los seres humanos es tratar de entender o dar explicaciones a lo que nos pasa a la vida, ¿no? Lo que hay a nuestro alrededor, ¿no? Y si nadie me ayuda a darle una explicación coherente o que me permita adaptarme, ¿no? Que me permita, como decía Nerea, desarrollar esas estrategias, que me permita decir qué hago con esto, yo voy elaborando mis propias explicaciones y mis propias interpretaciones. Y claro, luego también un poco en el sentido, como decía Nerea, lo tenemos que a lo mejor deconstruir, ¿no? Para que nos ayude a cómo hacer. Y es verdad que ahí tenemos también una responsabilidad profesional en cuanto a nosotros, en cuanto a la formación, en cuanto a poder transmitir cómo elaborar hipótesis explicativas, ¿no? Cómo explicar lo que nos sucede o lo que les sucede a las personas de forma que les ayude, ¿no? Que no vaya cronificando o no sea iatrogénico, que al final a veces pasa un poco esto realmente. Me parece realmente interesante este punto del el lado bueno, el lado malo del diagnóstico, ¿no? Y cómo cuando no está, a veces sería necesario. Y hilando con esto, a veces no hay un diagnóstico porque las familias minimizan la sintomatología. Entiendo que es algo con lo que os encontráis también en consulta. ¿Qué experiencias habéis tenido relacionado con estas familias que dicen no pasa nada? Y de repente algo estalla. Esta vez me voy a callar para daros opción. Fíjate, Celeste, que me parece uno de los trabajos más bonitos, ¿no? Precisamente por qué no estoy pudiendo o por qué estoy necesitando minimizar todos estos síntomas, ¿no? O por qué no estoy pudiendo de alguna manera reconocer o nombrar o poner sobre la mesa lo que está sucediendo. Es por mi propia historia, por lo que yo también he vivido, es decir, qué necesidades o qué está pasando aquí, qué vulnerabilidades o cómo tengo que tratar yo a esta familia, con qué cariño, con qué cuidado, precisamente porque no están pudiendo hacer esto, ¿no? Entonces, a mí es verdad que en ese sentido esto me lleva automáticamente ahí, ¿no? Me hace conectar precisamente con el cuidado, el cariño, la complejidad a lo mejor, ¿no? Del caso, el por qué, el plantear un poco más, el que nos exija más en ese sentido también como terapeutas, no tanto poner el foco en la familia, quizás, que obviamente sí, esto está sucediendo por varias razones que tendremos que plantear, sino también poner un poco el foco en nosotros, ¿no? Y un poco lo que decían también las compañeras antes, el cómo la supervisión para mí es intrínseca a la profesión de la psicología o de la psicoterapia. Ahora estamos hablando de la terapia familiar y creo que obviamente esto es fundamental y nuestra propia familia de origen, por supuesto que lo es, pero nos movamos en la orientación que nos movamos, me parece que esto siempre debería estar ahí, ¿no? Para mí una piedra angular, quizás. A mí cuando hablamos de minimizar, inmediatamente me salen tres cosas. Una de ellas es familia de origen, me sale, igual es de formación, vamos a hacer, pero es verdad que es que hace que esto lo normalice, que hace que esto lo ponga como algo que, bueno, es lo que toca, ¿no? Una relación de violencia filioparental entre padre e hijo es normal porque, bueno, al fin y al cabo, ¿quién no discute con su padre a veces, ¿no? Y minimizamos y miramos para otro lado. Pero aparte de que nuestra vivencia puede ayudarnos a subrayar o minimizar lo que tenemos en nuestra familia nuclear,
A mí me sale la palabra miedo, es decir, ¿qué miedo me da asomarme a dónde? Si yo me asomara a esto que estoy viendo, ¿qué tendría que hacer, no? Tendría que romper familia, tendría que tomar cartas en el asunto, tendría que asumir culpabilidad o responsabilidad y yo creo que a mí me sale miedo por parte de las familias muchas veces. Y la tercera cosa que me sale porque lo he visto muy frecuentemente en casos de supervisión, es la parte de rabia por parte del terapeuta. ¿Pero por qué no lo ve? Pero si yo lo estoy viendo clarísimamente, ¿qué hace que no lo vea? Y entonces insistes con un diagnóstico y con bueno, pues que te evalúen. Bueno, pues es como necesito que lo vea porque si no parece que no estamos en el mismo barco, como si nuestra necesidad estuviera por delante de la suya. Y eso, a veces en supervisión hay que poder trabajar en ese equilibrio, ¿no? No, la necesidad de la familia tiene un ritmo, tiene un grado, tiene un riesgo, bien es verdad, pero a veces que no sale la parte interna de jolines, ¿cómo poder hacerle entender? Y esto lo he visto en muchos terapeutas noveles, muchísimo. No te escuchamos, Nerea, que El creo que micro, está Nerea. silenciada. Ahora. Ya está, ya está. Suelo quitar porque a ratos además estoy como así con la voz. Me recordaba, Carmen, lo que decía, o sea, hago una pequeña redefinición, ¿eh? No es para ti, es para mí. Cuando decías en este último punto rabia, conectaba como con frustración, ¿no? Más, de hecho, Sí. es como una rabia, o sea, no sé, a veces me pasa y lo veo en compañeras, porque quieres que eso tenga una mayor visibilidad, porque crees que va a ser muchas veces la llave que decodifica algunas otras cuestiones, porque, como decíamos antes, en algunos casos, pues, y tomo de Sara ese componente que yo cada vez utilizo más, antes renegaba, pero psicoeducativo, que veo que tiene muy buen resultado el decir, y muchas veces estoy ahí, soy una pesadilla con los datos y los estudios, e incluso a veces también pues entramos como en broma, ¿no? Seguro que hay un estudio para esto, o los pacientes me traen. Bueno, pues ayuda a relativizar, pero cuando estamos en un atasco o ese no ver quizá, o no verlo como lo vemos, como esa cierta frustración, porque también es como si nos tocase a nosotros poner esa luz, ¿no? Y estamos acompañando. Ahí, bueno, nos lleva a trabajar nuestras cuestiones, por supuesto. Pero también pensaba al hilo de esto estoy mezclando igual temas con salud, con la salud mental, con los síntomas, cuando no están consiguiendo ver, es un mecanismo, estoy en la dinámica sobre todo, que es un mecanismo homeostático y está el miedo, pero está también la protección al sistema. O sea, yo ahí trato de ver lo individual, pero automáticamente, ¿por qué ponen al servicio de esto parar, no ver, incluso cuando hay miembros que avanzan en esa dirección, replegarse? Que muchas veces también es coincidente, ¿no? Con las ausencias o con las anulaciones o con las desapariciones, pero ¿qué teclas están tocando? Y son la de la permanencia de la familia, la de dar continuidad, que a veces es con fórmulas que llevan a la separación o a la ruptura, todo lo contrario. A mí a veces me sirve más que ir ahí el decir, intentar redefinirlo en términos de protección y que están poniendo todas sus fuerzas en salir adelante. Y en contener, ¿no? Como, sí. Sí, porque si no contenemos, esto se puede ir al garete. Sí. Claro, porque estamos ahí en el desafío también, en introducir cambios, y dices, bueno, y también archiutilizado, pero es que los tiempos de las familias no son los nuestros. Y yo a veces hago un poquito de trampa, cuando hacemos el genograma, hago un poquito de trampa, creo que las familias, o sí, y yo creo que hago trampa, no lo evidencian, pero el genograma siempre, las generaciones las bajo mucho cuando lo hacemos gráfico en una pizarra. Y entonces cuando llegamos a paciente identificado, que señalamos un poquito más o recoloreamos o lo que sea, digo, pero tú aquí tratando de resolver todo esto, todos estos enigmas con todos hacia arriba, digo, mira todo lo que tienes hacia arriba. Y hacen como, todo ese peso. Claro, está bajado gráficamente, pero es verdad que cargamos con toda esa parte y con otros intentando sostener el sistema desde otros lugares, que igual justamente son
los que desequilibran. Me ha recordado la grafía esta, ¿no?, que has dicho, de poner abajo y en pequeñico al paciente unificado. La frase de hace falta 3 generaciones para volver a un niño loco, ¿no? Es como, ¿a dónde vas si tienes arriba, ¿no?, este medio y este peso que intentas soportar para equilibrar familia, ¿no? Sí, muy bonita la imagen. Me ha parecido muy bonita esa parte gráfica, por favor. Genial. Sí, es un recurso, además es un recurso yo creo que muy útil, ¿no? El genograma cuando lo utilizáis dentro de consulta. Sí, lo es. Sara, perdona, que ibas a Sí, intervenir. era simplemente iba a decir que muchas veces si esto nadie lo ha hecho con esa persona, ¿no? Es una manera de por fin poder nombrar y sacar, ¿no?, todo lo que esa persona lleva ahí y ha llevado y que a lo mejor en ningún momento se ha podido reconocer, permitir y al final, eso es lo que estaba diciendo Nerea, es estoy poniendo de forma gráfica, ¿no?, estoy poniendo fuera todo lo que yo llevo y llevaba, ¿no? Y ese es un momento realmente muy potente a nivel de terapia, realmente. Y creo que es muy importante también para la persona que podamos permitirle esto, ¿no?, o disponer de este espacio para hacer esto. Mira cómo vincula con el ejemplo que puso antes Nerea, ¿no? El ejemplo de supervisión de repente muy avanzada la terapia y sale algo que venía de otras generaciones atrás que no se veía. Hablábamos antes de homeostasis, de ese intento de las familias por mantener el equilibrio, ¿no? Y muchas veces no abrir las cajas de los truenos simplemente para que todo siga como estaba. Hubo un punto de ruptura muy importante para todos, para todas las familias, que fue la pandemia. Yo creo que fue un punto que nos movió a todos, nos movió totalmente el piso, nos cambió la realidad que vivíamos. ¿Qué evaluación hacéis a más de 3 años vista de cuáles han sido las consecuencias que habéis visto en este tiempo dentro de las familias de esa pandemia, ese periodo que pasamos encerrados, ese tiempo en el que la vida se nos dio vuelta? A mí es que hay una parte que hay muchas cosas, ¿no?, en relación a esto, pero una de las primeras cosas que me vienen 2 cosas muy rápidas. Por un lado son los duelos, que es una de las cosas que más estoy tocando ahora, ¿no?, y que sigo tocando en relación a esto, cómo ha afectado ese no poder despedirme, ese no poder hacer todas las tareas, todos los rituales que tocaba hacer o que necesitamos hacer, y que a día de hoy sigue habiendo mucha gente que lo necesita porque no lo pudo hacer y que no tiene tampoco explicaciones a lo que sucedió. Es decir, ahí es una de las cosas que a mí me llega más rápido, ¿no?, cuando pensamos en este tema de la pandemia, porque es como muy frecuente en la consulta. Y es verdad que yo creo que todos más o menos podemos entender el impacto que esto ha podido tener en ese sentido. Entonces, eso me viene muy rápido. No sé si a la vez que esto, o por mi instinto de buscar también como cosas buenas, me vienen también las familias que de alguna manera les sirvió para tener un espacio de contactar con realmente lo que quiero, lo que necesito, los míos. En la vida que llevo, no tenía tiempo ni forma de estar en familia, de preocuparme por mí, por mis necesidades, de conectar, de entender o dar espacio a toda esta parte de la salud mental al final. Y en la pandemia no me queda más remedio, ¿no? Al final yo creo que ha sido en ese sentido todos la gente, ¿no?, ha contactado mucho más con el tema de la salud mental en ese sentido. Y a muchas personas les ha servido para eso, ¿no?, para hacer de alguna manera un cambio, ¿no?, y para que sea de esta crisis hacer una oportunidad, ¿no?, que decimos, y poder sacar un poco, rescatar esto, ¿no? Que así, a voz de pronto, serían como las 2 grandes cosas que me vienen a mí. A mí me cuesta un poquito responder a esta pregunta de forma directa porque primero hay mucho hablado, mucho escrito, mucho reflexionado y casi por diferentes, llegando a diferentes conclusiones, ¿no? Porque cuando das por hecho que a la familia le ha sentado mal, porque, qué mal, ¿no?, estar encerrados y con poco espacio. Pues hay familias que vienen bien dentro del duelo y dentro de situaciones difíciles. Hay familias que vienen y su conclusión es: nos ha sentado muy bien esta posibilidad. Y esto de empezar a dar vueltas, bueno, ¿qué tipo de familias les ha sentado bien? Pues a veces sale una regularidad y a veces no. Porque sí, a veces es como, vale, pues depende del momento evolutivo. Claro, no es lo mismo encerrarse con un bebé que encerrarse con empezar a punto de parir, que tuve hace poco un caso, como las adolescencias
que han tocado a muchas fibras, o un niño de 8 años que de repente recupera a papá y mamá y juegos de mesa que hasta ahora no tenía, ¿no? Entonces, la verdad es que me cuesta un poco responder por sacar grandes resultados, pero lo que sí que creo que, a donde creo que yo he llegado personalmente, creo que ha hecho efecto lupa. Esto sí que es verdad, creo que ha hecho efecto lupa, tanto de la parte buena como de la parte mala de las familias. Creo que ha hecho efecto lupa para incrementar y poner en primer plano recursos, y porque han sacado muchos recursos. Creo que las familias porque nosotros también somos familia, creo que hemos sacado recursos desde muchos lados, y, y después cómo se ha vivido en cada momento. Y eso es verdad. Creo que ha habido mucho escrito, creo que en la adolescencia pues depende por dónde les ha dado, pero bien es verdad que hay muchas familias que me han sorprendido gratamente, de pensar, esta familia se va al garete con adolescentes así, con veranos así, o la situación de pareja tan complicada, y para nada, no ha pasado. Y han sacado recursos muy, muy bonitos y muy útiles. Y al contrario. Sí, yo un poquito en la línea de Carmen, estaba inevitablemente, yo pienso en casos, es como van chequeando, supongo que os pasa también, pero Claro. nos vienen y casi haciendo un pack, aunque luego son muy, muy diferentes. Pero estaba recordando, bueno, cómo lo vivimos cada una. Sí que los casos que llegan nuevos, sobre todo, nuevos me refiero en la actualidad, yo suelo chequear, sobre todo en las siguientes sesiones es habitual que hagamos una pequeña línea de vida familiar, pero chequear en qué momento les tomaba evolutivamente, cómo lo vivieron. En general, refieren hoy día que fue oportunidad, y creo que también, pues, desde la supervivencia y con esos mecanismos que algunos, las familias que mantuve online, que algunas sí mantuvimos online en ese momento, tuvo que ver con que estaban en crisis, la mayoría ha evolucionado favorablemente. Esos recursos resilientes se pusieron en marcha, algunos insospechados. Bueno, en general, la familia con mucho más potencial que creo que el que esperábamos. Sí que las adolescencias, pero creo que es un tema aparte. Además, creo que por fin pone de relieve cuantísimo estrés y sufrimiento hay en esta etapa, aunque parezca que todo va bien. Bueno, pues es una etapa crítica, y verla en términos sistémicos es de gran ayuda, pero también qué está pasando con ese adolescente o esa adolescente que está mostrando en muchos casos malestar, miedo, angustia, pero que es una etapa de mucha soledad y que es entendida, bueno, pues generalmente, y también a nivel social, o sea, familiar y social, con mucha subjetividad, ese análisis que hacemos de generaciones anteriores, pero también de una forma muy reduccionista, ¿no? Cuando detrás, en muchos casos, pues nos centramos en la conducta y hay sintomatología y hay bueno, pues otros elementos que explican y que la familia puede contener muy bien. De la pandemia, o sea, a 3 años vista, aparte de que yo lo sigo chequeando y todos, ¿cuándo fue? En el 19, pero antes o después de la pandemia, pero fue COVID-19, pero no, fue en el 20, nos encerraron no sé qué día de marzo. Bueno, hacemos un poco todo eso porque sin duda ha sido traumático a distintos niveles, por supuesto, pero lo hemos vivido a la vez. Entonces, tiene ese efecto, bueno, pues que decía Carmen, ha tenido ese efecto lupa, pero socialmente ha tenido también esa influencia. Yo con el tema de la pandemia creo que a nivel individual, sobre todo los casos individuales, y ahí creo que Sara también indicaba en ese sentido, ha habido a nivel laboral, que es un ámbito que suelo explorar mucho, a nivel profesional, también reflexión y ha movido muchas cosas bueno, pues de cuáles eran mis deseos, hacia dónde quiero ir, no solo de condiciones o de qué pasa en esos entornos, sino qué necesito yo. Y creo que ha habido bastantes crisis existenciales que las tenemos, pero en adultos jóvenes. Era esto, le pregunté a una chica hace poco que justo se ha cambiado a vivir a otro sitio, ahora seguimos online, se ha ido a una isla maravillosa, me da mucha envidia. Y le he dicho, ¿pero qué ha pasado? Se lo dije como intentando ver más allá, ¿no? Después de todo un análisis, metaanálisis, ¿qué te ha pasado? Y ella me miró y me dijo, después también de unos segundos ahí reflexionando,
una pandemia, Nerea, una pandemia. Y dice, ¡bum! Y seguido le dije, me voy contigo. No puedo, pero era eso. Su vida había cambiado por todos los lados y tomaba las riendas, aceptaba la crisis como oportunidad, como habéis dicho, y yo esto lo estoy viendo entre los 25, 35, 40 años, como no veía esta perspectiva que antes. Y digo, esto tiene que ser, ¿le ha pasado esto? Al margen de que se compran muchas más casas con terraza y esas cosas. Pero creo que es un cambio que ha sido macro, y que todavía está destilándose, tengo la sensación. Yo, fíjate, estoy de acuerdo contigo, es de los casos en los que no podemos evitar tener la visión sistémica, pero tener el contexto macro. No puedes evitar para entender todo lo que ha pasado, los movimientos que ha provocado. Siempre es importante tener el contexto cultural y el momento histórico y dónde estamos y la parte social, pero creo que aquí es que es inevitable, porque entonces te pierdes parte de la información si no lo ves. A mí, por contra, fíjate, más que jóvenes adultos o adultos ya, me vino una avalancha de 13, 14, 16... Bestial, con casos y con peticiones muy parecidas a sesión. Y como tú dices, ¿no? Es el periodo en el que yo no sé si ahora se ha visibilizado más, ojalá, y se haya sensibilizado más, no para patologizar, sino para la sensibilidad en la parte de ayuda y activar recursos diferentes, más que, bueno, es que es la adolescencia, ya se sabe, ¿no? Hay pacientes que me preguntan, bueno, no sé si esto es un caso típico de adolescencia, ya se sabe, o realmente hay que hacer algo. Dices, bueno, hay que hacer algo, lo que no sé es el qué, ¿no? Acompañar como mínimo, ¿no? Sí, y que acompañen. Para mí todo el tiempo es esto. Sí. De hecho, y lo permite la privada, pero ya no doy oportunidad de tratar directamente a los adolescentes, viene la familia. Les digo, sois o debéis entrenaros para ser coterapeutas naturales. Coterapeutas conmigo, yo puedo guiar de otra forma, pero tenéis que estar, porque también es una posición que aparte de que desfocaliza, es que requerís de más herramientas para poder acompañar. Y sobre todo porque hay muchísimos casos de violencia filioparental en la que además se la están jugando. O sea, el propio adolescente se queda con su mismo malestar, pero además, bueno, pues con una mirada, bueno, no solo mirada, es que también incluso todo el peso de la ley, ¿no? Y atiende a dinámicas que necesitan que todas las partes nos pongamos a remar en la misma dirección. Incluye, y ya sé, pero yo ahora estoy muy reivindicativa con esto, la mirada del contexto escolar. ¿Qué pasa ahí? Que además no sea, bueno, ya cumple 16, se sale, lleva dando guerra desde los 12, no. También terapeutas naturales, unos en su contexto, otros en otro, y todos coordinados. Y cuesta, pero para mí los mayores resultados, los mejores están ahí, cuando la familia está en el centro, mira y desde ahí el resto de elementos se van conformando. Estamos para ayudar, no puede ser, te pongo a ti, tu conducta y a ver si esto se te pasa o... No. Esto es el trabajo en red, ¿no? Lo que comentaba Sara del elefante, si es que es el mismo elefante. Sí. Podamos ver la pata que veamos o la cola o la trompa, pero es que es el mismo, no podemos perdernos en luchas de si es o no es el mismo, vamos a hacer el puzzle para ayudar, ¿no? Sí. Creo que tiene más sentido desde ahí. Y luego también viene, yo a veces a mis alumnos se lo comento, es como el jovenzuelo que pega a su madre o a su padre o maltrata o humilla. Hay una parte de humillación personal para uno mismo, darse cuenta lo que es esta parte que está haciendo, que a veces la obviamos, porque como le ponemos el dedo acusatorio de fíjate qué mal, ostras, hay un malestar muy importante cuando el jovenzuelo contacta, ¿no? Y esto es importante también tenerlo en cuenta. No estoy aliviando o aplaudiendo la conducta, estoy también pudiendo ser empático desde lo que comentabas, Nerea, ¿no? De acompañar, de contener, de dar significado. Creo que es básico. Otra vez volvemos a la primera pregunta, ¿no? Lo de la familia es básica para poder cuidar. Sí. Me parece muy importante lo que comentáis. Esta metáfora del elefante me encanta, que al final tiene que ser un trabajo entre todos. Voy a unir esto con una cuestión que ha pasado y a colación de lo que nos trae aquí hoy, que es el Día Mundial de la Salud Mental.
por suerte, eso ya es mi opinión, pero yo creo que por suerte, y en eso estamos todos de acuerdo, cada vez hay más visibilidad, se habla más y con menos tabú de la salud mental, hay más recursos, o por lo menos empezamos a tener voz y protagonismo para pedir más recursos, pero hay también una sensación de que los psicólogos y la psicología estamos de moda, entre comillas. Y entiendo que eso luego pues tiene sus pros y sus contras, sobre todo desde el punto de vista de terapia familiar, que siempre cuidamos mucho de no patologizar, de no focalizarnos en el paciente identificado, y supongo que esta ola de popularidad de la psicología pues tiene una parte buena, que es tener siempre ese acompañamiento, pero tendrá también otras consecuencias. ¿Cómo lo veis? Agendas llenas, llenísimas. No dar abasto, no poder derivar tampoco, porque está en la misma situación otras compañeras. Y bueno, es bueno, claro que es bueno, pero con una medida también, ¿no? Es como esto de, creo que hay una expresión de morir de éxito o algo así. Entonces, bueno, estoy analizando primero a nivel propio. Luego, respecto a esas familias y a esas personas, parejas que solicitan esa ayuda, pues una gran oportunidad, porque en otro momento no lo hubieran hecho, porque en muchos casos también es una cuestión de boca a boca. Yo ahí siempre incido en, bueno, que ya sabéis que exploramos las soluciones intentadas, pero un poquito antes, si han utilizado otros recursos similares, qué conocimiento tienen y qué experiencia. Y trato de ser muy cuidadosa con la perspectiva de, es probable que conmigo no, bueno, probable, no es posible que conmigo no vaya bien. Entonces, no puede quedarse como una generalización, porque en otros momentos de su vida puede que necesiten o puede que no hayamos encajado aquí. Y siempre les insisto en la primera y segunda sesión, sobre todo, que tienen que estar suficientemente cómodos y que se ajuste a su expectativa. Y empezamos ya con ese vínculo, ¿no?, terapéutico, porque si no deben buscar otras personas, porque no trabajamos todos igual. Ya sé que ningún profesional, pero creo, y yo cambio varias veces de dentista, que se asemeja más o tiene más importancia la técnica que el vínculo que en otro tipo de relaciones profesionales. Entonces, creo que son ventajas porque hay personas que se lo permiten, hay quienes recomiendan a otros, no, mira, me ha venido bien, entonces, por lo menos mi experiencia en el contexto en el que trabajo, muchas de las sesiones online, aunque están alejados geográficamente, tiene que ver con, mira, me ha dicho esta familia que le pasa esto, ahora estamos interconectados y ahí te pregunto, ¿pero no tenéis más cerca? Bueno, pues es por esto, ¿no? Me fío del boca a boca. Y desde ahí, si esta persona tiene problemas y son similares, también estamos socializando que a lo largo de toda nuestra vida, por lo menos va a haber varios momentos en los que nos va a venir bien el acompañamiento. Así que creo que simplemente por ese nivel, aunque no llegaran a ir, ya hablamos de que somos mucho más vulnerables de lo que parece y de que necesitamos ayuda y acompañamiento. Por mí eso ya es fantástico. ¿Qué veo de quienes vienen por moda? Que creo que no, como mucho algún adolescente que tengo que van a la misma clase y dice, pues yo estoy yendo aquí, entonces viene aquí y estamos muy rodeados de institutos, entonces también hay un efecto, o sea, hay un sesgo ahí, obviamente. Pero de quienes vienen por moda, si fuese así, y creo que tengo 3 en mi cabeza, o sea, es un porcentaje muy pequeñito, contras, sin una demanda definida, creo que me vendría bien, pero luego no hay adherencia, o de cara a la continuidad voy y vuelvo, llamo dentro de 3 meses, con algo muy emergente y muy, muy crítico que tampoco está, luego vuelvo a desaparecer. Entonces, en esas no como proceso. Yo creo que pueden ser efecto de esto, pero no lo he preguntado y es una hipótesis un poco así de andar por casa. A ver las compis, ¿qué les pasa? Si estáis de moda. De hecho, Nerea, esto que estabas diciendo al final, me parece que has hecho muy buen resumen en realidad, muy buena explicación de toda la parte realmente, ¿no? De los pros y, entre comillas, contras en ese sentido y de cómo manejarlo. Y, un poco hilándolo con esta última parte que estabas diciendo de lo que nos parece o las hipótesis, yo tengo un poco la misma sensación que tú, ¿no? Que
cuando es estar de moda o cuando vengo por estar de moda, es porque realmente no es un discurso mío, ¿no? No he cogido un discurso externo y aparentemente lo he hecho mío, pero realmente no es propio. No es que yo esté contactando con el yo quiero o yo necesito, ¿no? Para mí es el problema que puedo tener o que puedo ver más, ¿no? Cuando asociado al estar de moda es las explicaciones que les damos al malestar psicológico. No tanto el estar de moda, sino el por qué pienso que lo necesito, por qué me siento mal, qué explicaciones o qué narrativas voy elaborando en relación a esto. Y si me permiten trabajar o tenemos un margen, ¿no? De a partir de ahí ir abordando, ir construyendo, pues entonces genial. Pero es cuando es una narrativa a lo mejor rígida, que no permite esto, o lo que decías tú, que no hay una demanda, que es todo como mucho más vago, ahí, en mi caso, no pueden elegir irse a otro sitio, ¿no? Me tienen que elegir a mí, pero ojo, las condiciones son un poco diferentes, ¿no? Esto es lo que hay. Y ahí el trabajo es mío realmente, ¿no? De intentar abordar esto con la persona y hacer un trabajo en esa parte de quizás hacer un cambio narrativo, quizás explorar más, quizás hacer una indicación de no tratamiento cuando en este momento es lo que toca, ¿no? Y lo que decía también Nerea, permitir que en un momento dado, si lo puedo necesitar, esto me sirva como una experiencia que me va a hacer volver a recurrir a un psicólogo, ¿no? Creo que también tenemos un poco esa responsabilidad con la profesión y con las personas en ese sentido. Ahora, a mí esa parte me encanta. Creo que una de las figuras que más me gustan es ser el terapeuta de la familia. De la familia cuando estaba generando, cuando ha tenido hijos pequeños, cuando ha sido, ¿no? El terapeuta de la familia. Y creo que es una imagen, a mí me encanta, porque poder acompañar y desde ahí que te vuelvan a elegir y con el conocimiento que tienes, creo que es una oportunidad que ojalá tuviéramos muchas veces, ¿no? Yo estaba pensando cuando hablamos de psicólogo de moda, como siempre, los psicólogos vemos la parte positiva tan chula de oportunidad, de ayudar, de que llame a nuestra puerta, que creo que es básica, ¿no? En contra de hasta hace años que, ¿dónde vas, no? Yo no sé vosotros, pero yo con mi edad he pasado de ser peluquera, dentista, óptica, voy a la peluquería, ¿no? Y estaba en sesión o en la sala de espera. No, es que voy al dentista y dices, bueno, pues ahora soy dentista, no pasa nada, ¿no? Y hemos pasado por diferentes profesiones y ahora se puede decir de una forma más abierta. A mí me sigue llamando la atención un adolescente, perdona, es que tengo que coger el teléfono, es que estoy en la psicóloga. Me parece fantástico, porque esto hace años que para nada, ¿no? Estaba prohibido, ¿no? Pero también estaba pensando en la parte negativa o en la parte menos positiva, como sintomatología más bien leve o determinada problemática que antes la familia lo podía recoger y lo podía solucionar y podía poner ese ahínco y recurrir, ¿no? Familia extensa, vecinos, ¿no? Como estos recursos naturales, entre comillas, que la familia tenía, a veces por estar de moda es como, bueno, no, se lo preguntamos a la psicóloga o al psicólogo y que nos diga lo que tengamos que hacer, que es algo que tampoco lo hacemos ni para atrás. Entonces, esta estar de moda a veces ha hecho que recursos que de por sí hemos tenido de forma habitual, las recetas de la abuela, el tío que nos dice, el vecino que, pues a mí lo que le funcionó es, mira a ver si esto que antes era el vínculo cercano, a veces se queda de lado para automatizar y bueno, es que ir a la psicóloga, ¿no? Al psicólogo. Y esta es la parte, ¿no? Que yo veía a lo mejor con un tono un poco menos positivo. Y luego estaba algo que me leyó mi marido, no sé qué libro, que ponía, nosotros somos herederos de un código genético y de un código postal. Y me gustó mucho porque creo que eso también no juega a favor de las familias cuando pueden tener posibilidades y recursos económicos o en dónde han nacido o a qué pueden optar que en otras familias no lo pueden hacer, ¿no? Y que eso es verdad que por mucho que estemos de moda, hay gente que incluso se frustra más. No, yo no puedo hacer eso, no puedo hacer esa inversión, no tengo ese recurso y si tengo que esperar a la seguridad social, eso, Sara, tú lo sabrás mucho mejor que yo, cómo se me puede responder, ¿no? Con toda la mejor intención y profesionalidad que sé que hay detrás. Y esto es lo del psicólogo de moda que me llevaba a pensar, lo de los códigos y lo de recursos naturales, ¿no? que las personas tenemos. Yo creo que para poder activar
esos recursos naturales. Es muy importante esta parte que destacabas antes, Carmen, de la psicoeducación, ¿no? Y lo que decía Nerea también de convertirse en coterapeuta, de poder darle esa ayuda a las familias para que lo hagan. Voy a invitar a los asistentes que están por aquí con nosotros conectados. Si quieren dejar alguna pregunta, vamos a abordar el último punto. Me he reservado lo más importante para el final. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues que la vaya pensando, que la vaya escribiendo en el chat, y en cuanto terminemos esta última pregunta, pues damos paso a la intervención de los invitados, si es que hay alguna. En la terapia familiar, yo creo que hacéis algo que a mí me parece mágico, mágico entre comillas, que es poder ponerle narrativa, como decís antes, y revelar y permitir que las familias saquen cosas que antes no estaban sobre la mesa, no estaban dichas y que se expresan a través, pues, de muchísimos síntomas, muchas veces a través de la sintomatología del paciente identificado. Sobre el sufrimiento familiar, hay una parte visible, lo visible, y luego lo que no se dice y lo que no se puede nombrar. A mí es algo de la terapia familiar que me encanta, que me fascina, y quiero que me contéis justo sobre esto, me parece algo nuclear. Fíjate que no es exclusivo de la terapia familiar, pero cada vez se incorpora más. Yo creo que ya estaba hace años, pero ahora ha vuelto a coger más fuerza. En la importancia de lo implícito, de lo que está sin ser especialmente señalado, bien a nivel verbal, bien a nivel más consciente, ¿no? El darle la importancia y el peso que tiene las narrativas verbales y las no verbales. Y esto aquí, Nerea, las narrativas, esto es tu campo estupendísimo y qué bien, ¿no? Y yo creo que aspectos más soma, ¿no? Igual porque ha cogido mucha fuerza trauma, MDR, ¿no? Sensoriomotriz, y yo creo que la terapia familiar, una de las características que tienen más bonitas es empezar a incorporar. Yo creo que en ese sentido podemos hacer compatible diferentes especialidades y contar con las ventajas de otras investigaciones y otras corrientes para traerlo y barrerlo para casa, ¿no? Para la familia. Y yo creo que es básico cuando estamos en sesión con 2, 3, 4, 5 pacientes. Es verdad que lo hace más complejo, pero creo que es básico poder tener en cuenta tanto cómo se expresa verbal y no verbalmente los diferentes miembros de la familia y el terapeuta, ¿no? Como nosotros también llevamos nuestra propia impronta y la sacamos ahí en forma verbal y no verbal. Porque creo que es lo que posibilita cambiar narrativas, es darle otra forma de ver lo que amplíe posibilidades de cambio en lo verbal y en lo no verbal, ¿no? Y a veces parece magia, como dices tú, Celeste. Bueno, yo creo que no lo es, pero aparentemente sí. Y poder observar y devolver oye, mira, es que he observado que cuando hablamos de tu abuela, sistemáticamente haces así con el flequillo. Ah, sí, no me he dado cuenta. Y ya podemos sacar a la palestra con este permiso, este camino, puerta abierta. ¿Qué te pasó con tu abuela? ¿No? Esas deudas que de repente empezaron a florecer y a poner encima de la mesa y hacerlas más manejables o dar sentido a unas lágrimas, ¿no? A veces como ponerle una palabra, es verdad que no hace justicia a todo un sentimiento, pero posibilita poder dar otra opción, ¿no? Yo creo que es muy importante, sí que lo es. Qué bonito lo dices, Carmen. Qué bueno. Porque, no, en serio, porque yo estaba cuando comentaba esto, Celeste, estaba como en lo implícito, pero me he ido a trauma, me he ido a abuso, me he ido a secretos, Yo también me iba a secretos. Mi cabeza ha ido ahí, ¿no? Entonces te escuchaba y he dicho, sal, Nerea, sal y vete a este lugar que las familias sanan. En las familias ocurre lo peor, lo peor, lo peor. Y más cuando hay criaturas o cuando pasa muy temprano, el trauma complejo, traumas de desarrollo, que quedan, bueno, pues vulneradas, ¿no? Pero también es el entorno de mayor oportunidad de reparación. Yo soy muy defensora de la resiliencia familiar, no de la resiliencia como la entendemos en términos individuales, no de esto de tutores de resiliencia, que podemos serlo y bien, pero que la familia con todos sus recursos haga todo lo posible para reparar, porque lo que ha sido ahí o lo que debía haber sido y no ha sido, o todo eso, pues si se repara dentro con los miembros que sea posible, tiene un eco y es más profundo también, ¿no? Que
A veces no sucede, a veces hay rupturas, hay muchas personas que no tienen relación con sus familias. La no familia o cuando están distanciados tienen mucha presencia. A mí me gusta preguntar cuando llevamos un poquito de tiempo, ¿cuántas veces piensas en ella, en él, en ellos? ¿Cuántas veces te vienen a la mente cuando no hay nada de relación o incluso no has conocido? Y es curioso, ¿no? Que se dice, bueno, pues casi diariamente o en cada hito o a nivel simbólico la ideación o bueno, todo este trabajo que se hace más con familias adoptivas, con familias acogedoras, con todos esos modelos que tenemos hoy día y que en los que hay que trabajar con un enfoque sistémico, pero bueno, también más específico. Entonces, cuando te escuchaba, Carmen, y toda esa parte de narrativas, que las narrativas se construyen, se co-construyen, por eso tenemos que intentar no caer en esas tentaciones de nuestras propias metáforas, sino qué metáfora hagan ellos o no metáfora, su realidad compartida. Y cuando la están compartiendo, la están explicitando, la están llevando a otro lugar y están dándose la oportunidad de ver, o sea, que esto que yo entendía así, tú entendías así, yo lo puedo hacer donde mejor en las terapias de pareja, porque es la unidad más pequeña. Entonces, es donde más tiempo podemos dedicar a eso. Y a nivel comunicativo cambia la posición y entender pues que muchas de las cosas que pasan tienen explicación y que si hay un afán reparatorio, van a poder. Yo les digo siempre, no lo veis ahora, pero podéis, sois súper poderosos con sufrimiento, con reconocimiento, con perdón, con daños, no los obviamos, pero la familia todo lo puede estropear, pero también casi todo puede arreglar. De hecho, ahí yo creo que es, sobre todo, o sea, también es muy importante nosotros, ¿no? Que yo les pueda transmitir a la familia realmente esto que estás diciendo tú, Nerea, ¿no? Esto que te sale tan genuino, ¿no? De confiar en ellos, de conectar con sus recursos, de saber que es así, probablemente necesitan que haya alguien que les diga esto. Porque muchas veces se encuentran incluso con lo contrario, ¿no? Aunque todo el tiempo me están poniendo la culpa o diciendo que lo hago mal o hablando de cómo tengo que hacer las cosas y a veces pierden un poco esta confianza en sí mismos como familia, ¿no? En ese sentido, en esa unidad de realmente tienen mucho más recursos de lo que piensan y necesitamos nosotros poderlos ver y sacarlos a la luz, pero están ahí. Yo siempre digo, las familias son, no sé, nunca dejan de sorprenderme, de verdad, y me parece una cosa muy bonita de nuestra profesión el sorprendernos de las capacidades de los sistemas en ese sentido, ¿no? Y lo que pasa es que necesitan a veces esta parte nuestra, ¿no? de permitirles esto, ¿no? O incluso en los intentos que hacen a lo mejor más disfuncionales en un momento determinado para poder hacer frente a un reto, hay características positivas de la familia. Y al final esta es la parte también bonita de la terapia, ¿no? Y también de poder solo devolver a ellos. Y es que a veces si no se los enseñas, no lo ven. Y si no lo ven, no se usa, ¿no? Es como el jersey que se te queda en un tipo de sitio del cajón y si no lo ves, pues no está. Y muchas veces pues, tenemos que ser esa parte de espejo, ¿no? Decir, ostras, esto también está. Porque si no, no lo usan, porque no lo saben. Y te queda bien. Es verdad, luego te lo pones y te queda bien. Me parece muy bonita esta visión, me parece sobre todo muy, muy esperanzadora, muy darle ese poder, esas herramientas a la familia y al propio sistema para que se repare desde las capacidades que tiene, pues ayudándolos y dando ese acompañamiento. Me gustaría finalizar, primero daros muchísimas, muchísimas gracias por haber estado hoy. Me quedaría 1000 horas escuchándonos hablar y debatiendo. Como sabéis, pues muchos de los profesionales que nos acompañan, que nos escuchan, los que no han podido estar hoy en directo, pero nos van a ver después en diferido, se están planteando seguramente pues formarse en terapia familiar sistémica, se están planteando, como Nerea contaba, ¿no? Pero en un momento ella pues tuvo esa necesidad de decir, oye, voy a explorar esta vía de la psicología, esta parte. Me gustaría que rematáramos con eso, con una frase que le pudierais decir a nuestros alumnos, futuros alumnos, sobre este camino dentro de la psicología. Hombre, yo creo que, Celeste, si después de lo que nos han oído, no salen convencidísimos. ¿No se han enamorado? Imposible. Es No, el recurso seguro para que sí. ayudar.
Seguro que sí. ¿Sabes? Pero aún así es como, no, yo creo que es imprescindible, no hay opción a plantear no familiar. Venga o no todos los miembros, como comentaba, es la posibilidad del recurso. No puedes trabajar a alguien individual y pensar que volver a su contexto familiar vuelve desde otro lado, vuelve a la familia, y la familia es la que necesita también tener esos recursos, ¿no? Así que yo creo que si repasan el vídeo, convencidos que lo van a poder aceptar y comprarnos nuestra ilusión, ¿no? Porque no lo creemos. Bueno, yo por lo menos me lo creo. Lo mío es una pasión y lo creo que lo vuestro también. Yo tengo una anécdota, ¿no? Que para mí siempre me acuerdo cuando conocí la sistémica, que fue como esa mañana de los niños pequeños del Día de Reyes, pues para mí fue exactamente esa cara, ¿no? Wow, lo que acabo de descubrir, ¿no? Y desde entonces sigo teniendo como ese enamoramiento, ¿no? Esa misma sensación. Y lo que más me gusta es que cada vez que doy a conocer, ¿no? O veo que cuando la gente conoce por primera vez la sistémica, veo esa misma cara que tenía yo, ¿no? De ese momento de la mañana de Reyes, es la manera, en mi vivencia, es la manera que tengo de explicarlo, no es como mi metáfora. Es un poco eso y me parece que eso es algo como muy potente, ¿no? A mí es una de las cosas que más me mueve en ese sentido. Para mí, en una frase no voy a poder, pero permite incluir otras miradas, es integradora, permite hacer distintos pasajes por lo que vayas necesitando, integra todas las herramientas, todas, no se me ocurre nada, es que no podamos, bajo ese marco, bajo ese paraguas, según vayamos necesitando. De hecho, es muy habitual que los terapeutas sistémicos luego picoteemos de otras corrientes, de otras herramientas, y nos nutramos y nos actualicemos y no conozco, creo que nadie, salvo información, que solo haya hecho sistémica y me quedo con esto. Es que te abre todo el tiempo ventanas y espejos. Así que eso, animaros. Pues muchísimas gracias. Yo creo que es, pero vamos, muy esperanzador y pues como para enamorarse. Es que no se puede ver un individuo aislado del resto de su sistema. Es imposible, está claro. Os agradezco muchísimo haber estado hoy. Gracias por formar parte de la plantilla docente de AMIR. Gracias por participar en este máster que dirige Sara, que me parece una formación, pero buenísima, fundamental para todos los terapeutas, y espero que podamos compartir otro espacio muy prontito de la misma manera que hoy. Muchísimas gracias y gracias a todos los que habéis asistido. Gracias, encantada. Gracias. Buenos días.